Hola a todos y a todas que nos acompañan hoy para la charla del rol del criminólogo. Mi nombre es Itziar Maldonado. Yo soy la coordinadora de Derecho y Criminología y de Derecho, pero bueno, les voy a hacer un poco hoy la introducción por una primera parte a todo lo que es ESERP y después daremos paso a dos especialistas criminólogos que nos van a hablar justo de lo que titula la ponencia, el rol del criminólogo en la investigación policial, ¿vale? De antemano, bienvenidos a todos otra vez a esta sesión que se hace dentro de la jornada de puertas abiertas universitarias organizada por Siena Educación, que les agradecemos de antemano en la charla la participación en sus jornadas. Ahora mismo les voy a proyectar un pequeño vídeo para que nos conozcan. Si algunos de ustedes les invito a que si tienen preguntas o comentarios, quieren decirnos algo, pues lo compartan por el chat. Si alguno de ustedes o muchos de ustedes no saben qué es ESERP, pues primero les voy a presentar lo que es el centro de estudios como tal y después entramos en materia. Así que les voy a compartir un pequeño vídeo para que nos conozcan. Bueno, pues eso es un poco así, en resumen, un minutito de imágenes para que nos conozcan un poco, ¿vale? Les voy a hacer primero todo lo que es la presentación más del centro, como les había dicho, ¿vale? Nosotros somos ESERP, Business and Law School, ¿vale? Somos una escuela que se fue fundada en 1985, ¿vale? Que se expande después a Madrid y a Mallorca. Tenemos 3 sedes y más de 2.000 alumnos al año que confían en nosotros, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de alumni que salen egresados de aquí, ¿vale? Aquí pueden ver nuestras sedes. La primera en fundarse fue la sede de Barcelona y después comenzó la expansión hacia Madrid y Mallorca. ¿Cuál es nuestra misión? Pues bueno, ofrecer un futuro profesional que ofrezca oportunidades innovadoras para un mundo mejor, siempre impulsados por la pasión a la enseñanza. Tenemos acuerdos académicos, ¿vale? En ESERP Madrid como centro colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros grados son oficiales. A pesar de ser un centro privado, somos adscritos a esta universidad y, por lo tanto, los grados que ofrecemos, como es el caso de criminología, son grados oficiales, ¿vale? 5 motivos que yo les voy a dar en general para que elijan ESERP. Primero que nada, salidas profesionales, diversidad, innovación, networking y ponentes. ¿Por qué hablamos de estos 5? En salidas profesionales, ESERP es un centro que estamos muy enfocados en que no únicamente tengan como todo este contexto educativo, sino que también vayan ya experimentando lo que va a ser la salida al mercado laboral. ¿Cómo hacemos esto? Pues creando un salón del empleo executive donde vienen más de 150 empresas y hacemos actividades desde masterclass, charlas y entrevistas con estas empresas para experimentar un poco cómo puede ser nuestro futuro. Estas empresas también, pues se genera contactos, que se vincula un poco al tema de networking. Diversidad, tenemos estudiantes de todos lados del mundo, ¿vale? Este es un pequeño mapa así para que vean, de todos estos países hay estudiantes que vienen de allí. Esto porque al final, al ser un centro de estudios privado enfocado hacia los negocios, esto ayuda también mucho a que se haga este networking, porque no solo estamos enfocados a lo que es el campo nacional, sino también queremos que hagan todas sus redes hacia lo que es el conocimiento internacional. En esto voy a encajar un poco lo que es Erasmus, que también se encuentra contemplado al ser estudiantes de SER,
¿Y qué nos da el Erasmus en general? Capacidades de comunicación, idiomas, asimilación cultural, estudiar con alumnos de otros sitios, que esto nos abre la mente y nos ayuda a tener diferentes puntos de vista que sin duda como interesados en criminólogos pues lo tendrán en mente. En cuanto a innovación tecnológica, nos hemos adaptado muy bien a los retos que se nos han ido poniendo enfrente, particularmente durante el último año. Hacemos streaming de clases entre sedes. Hay charlas que se hacen entre nuestras sedes que ustedes, como alumnos de SER, pueden accesar desde cualquier lado, únicamente entrando al canal de YouTube, entrando a nuestros enlaces que se les comparten y tener acceso a masterclass con profesionales de cualquier sitio de España. También generamos los códigos QR para que ustedes puedan, desde sus móviles, desde su tablet, accesar a los contenidos. Bueno, interactividad, conectividad, sobre todo campus virtual. Nosotros manejamos la mayoría de nuestros materiales, nuestras clases, todo se hace un volcado al campus virtual. Y ustedes lo pueden accesar desde su móvil, desde el ordenador, y allí van a tener ya todo su material cargado. Y la biblioteca virtual. Esto porque es importante, porque no hay necesidad de comprar manuales extra, no hay necesidad de comprar otro material. Todo está colgado en nuestro campus y en la biblioteca que les ofrece cientos de distintas fuentes bibliográficas. Masterclass, que es un poco lo que hablaba antes. Tenemos masterclass con muchísimos profesionales de muchas ramas, porque ustedes podrán decir, bueno, esto se ve un poco más enfocado en negocios. No, también tenemos masterclass con policías, con miembros del ejército, ¿vale? Con gente especializada en la rama que ustedes están estudiando. Y ofrecemos charlas propias organizadas también, que las llamamos SERP Talks. Esto es por dar una idea en general de lo que se ofrece. ¿Qué ofrecemos en SERP? Pues MBAs, másters y grados. ¿Qué nos interesa más ahora mismo? Los grados. ¿Qué necesitan ustedes para acceder a un grado oficial? Pues haber aprobado la EBAU, ¿vale? Esto es importante porque no necesitamos una nota de corte específica. Únicamente hay que aprobarla y con eso a nosotros nos basta para el acceso. Recordemos que nosotros también impartimos grados oficiales, entonces esto al final es una buena oportunidad. Y en caso de que vengan del extranjero o de que ya hayan realizado sus estudios previos en otro tipo de sistema diferente, que se homologue el bachillerato. Se homologa ante el ministerio correspondiente y con ese documento a nosotros nos vale. ¿Qué grados ofrecemos? Pues tenemos Administración y Dirección de Empresas, Criminología, que es el que nos interesa ahora mismo, Derecho, Marketing, Educación Infantil. Y también ofrecemos los dobles grados en Derecho y Administración de Empresas y Derecho y Criminología, que bueno, esto les puede interesar también, ya que el grado que a ustedes les interesa pues se encuentra enmarcado en ellos. Vale, les voy a compartir un pequeño vídeo sobre qué es lo que un poco queremos abordar con el grado de Criminología y voy a irme por aquí, ¿vale? Y que se hagan de qué les espera con este grado. Hay un mañana donde la resolución está en lo más profundo de la mente de las personas, en la comprensión de las conductas. Hay un mañana donde la seguridad nace de la investigación, de la ciencia y la observación. Hay un mañana donde tengo las claves y las respuestas. Y ahora aquí está la mía. Vale, pues esto es como una muy pequeñita introducción a lo que sería el grado de Criminología. Sin duda, es un grado que es muy vocacional, muy bonito, ya sea como grado individual como doble grado, se complementa muy bien como doble grado. Luego, como criminólogos por sí solo, también es un grado que sin duda les va a traer mucho crecimiento y mucho aprendizaje, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo, seguramente por eso también están ustedes interesados. Y ya para acercarnos un poco más a lo que es el tema en sí de la charla, les voy a presentar a dos profesores nuestros, que son Ricardo Arrate y Blanca Armas. Ambos son profesores en ESERP Madrid. Ricardo es graduado en Criminología, máster en Análisis y Prevención del Crimen y funcionario del Ayuntamiento de Collado Villalba. Y Blanca Armas es formada en Psicología, Criminología, Perfilación de Personalidad y Negociación. Entonces, ellos nos van a contar un poco de
su experiencia como profesores de SER y de lo que es, en realidad, el rol del criminólogo en este ámbito muy específico, que es la investigación policial. Entonces, voy a dar entrada, Blanca o Ricardo. Perfecto. Blanca, bienvenida. ¿Qué tal? Te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos listos. Esperamos un poquito, que tenemos un problema técnico muy leve. Y ahora Blanca, bueno, nos va a contar, ella da algunas asignaturas con nosotros como psicología criminal. Esto para las personas que nos hemos dedicado a otra rama es súper interesante porque yo en lo personal me imagino cosas muy serie americana, entonces ya ella nos contará ahora un poco también de su experiencia. Esto es lo que tienen los en vivo, muchachos, que tenemos nuestras disculpas. Perdón porque se nos estaba acoplando un poco el micro. Te cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acudir a estas jornadas. Voy a compartiros la presentación que hemos realizado para esta jornada. Bueno, en primer lugar, meternos un poco en materia, ¿no? ¿Qué es eso de la criminología? Es necesario hacer una labor pedagógica, ¿no? Que nosotros llamamos sobre el estudio de la criminología y entender a qué nos dedicamos. Así que lo primero de todo es, pues bueno, empezar con esta diapositiva para dejar un poco claro que los criminólogos no somos CSI. Se nos ha equiparado muchas veces con esta maravillosa serie de televisión, que eso no lo dudamos en ningún caso, pero no somos CSI, ¿vale? No somos especialistas en criminalística. El criminólogo es mucho más. Entrando ya en materia, la criminología es importante y abarca un ámbito muy general, empezando precisamente porque la conducta criminal humana es algo que se expande a cualquier tipo de ambiente, ¿no? donde haya conducta humana, y concretamente en la interacción social, en esa interacción entre las distintas personas donde vamos a tener a un agresor y a una posible víctima. ¿Qué es lo que estudia la criminología? Bueno, pues primeramente estudia las causas de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes, donde elaboraremos un perfil criminal con los distintos rasgos de personalidad, posibles patologías, etcétera. Abordaremos el tratamiento para represión, ¿vale? La represión de los delitos, realmente perseguir, ¿no? y castigar estos delitos desde un punto de vista criminológico, no penal, y la personalidad de las víctimas. Hago un inciso con esto de las víctimas porque parece que siempre desde el punto de vista criminológico nos centramos siempre en la figura del criminal. Esto está muy bien, ¿no? Porque es necesario estudiar al agresor, al criminal y elaborar un perfil para posibles nuevos ataques que se puedan producir, trabajar en materia de prevención. Pero siempre y cuando no nos olvidemos de las víctimas. Al final se invierte muchos recursos a nivel económico, social, etcétera, en lo que es el delincuente y nos olvidamos a veces del papel y de la figura de las víctimas, ¿vale? Entonces, desde la criminología también estudiamos a las víctimas. Importante que recordemos que la criminología bueno, pues se hizo grado oficial, os pongo aquí, en el año 2003, o sea que comparado con otras ciencias, pues es, bueno, relativamente nueva, aunque ya han pasado bastantes años, y presenta un marco esencialmente interdisciplinar. ¿Qué es esto? Pues que
al final la criminología es una ciencia que bebe de otras ciencias, algunas más especializadas, como pueden ser la medicina forense, la genética o las ciencias del trabajo, y algunas propias, como son las del derecho, la sociología, la antropología, la psicología social y, por supuesto, la psicopatología. ¿Qué es lo que se hace necesario en base a esto? Bueno, pues sobre todo estudios específicos en esta ciencia, como pueden ser asignaturas como el lenguaje forense, la psicología criminal y la prevención, tipos y formas de delincuencia, política criminal, victimología, ciencias especializadas. Es necesario que se haga en centros oficiales, como anteriormente ha dicho mi compañera Iciar. Es importante que una carrera, un grado como el de criminología, que cada año tiene numerosos egresados, se haga en un centro siempre oficial. Y aquí luchamos contra el intrusismo laboral. Hay muchos cursos, muchos títulos propios que, bueno, prometen esta formación en criminología, pero nada más lejos de la realidad. Necesario también que se garantice una formación que esté orientada, ¿vale?, a los objetivos, a las necesidades de cada persona y, lógicamente, que se adapte a las necesidades de cada tiempo y circunstancia, es decir, que sea una metodología de esta ciencia aplicada. Bueno, pues una vez visto esto, ¿qué podemos hacer para obtener estos conocimientos sobre criminología? Bueno, pues en ESER ofertamos el título del grado en criminología y del doble grado en criminología y derecho. Nuestra metodología, ya os ha comentado algo mi compañera, pero bueno, es esencialmente presencial, exceptuando esta situación que estamos viviendo del COVID, donde tenemos clases presenciales y a la vez clases online, donde los alumnos se conectan desde sus casas para seguir las clases con total normalidad. Las clases pretenden ser lo más interactivas posibles y lo más participativas. Para ello, cada profesor hace una evaluación de la asignatura, introduciendo actividades, juegos, charlas, debates sobre algunas noticias y además criminología da pie a ello, puesto que día tras día vemos casos en la prensa y en televisión que son dignos de comentar, entonces pues eso da bastante juego para que los alumnos puedan participar. Y luego, por supuesto, un profesorado profesional que esté involucrado en las necesidades de cada alumno. Con esto quiero decir que vamos más allá de las necesidades a nivel curricular, preocupándonos pues, por el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y de solventar cualquier tipo de dificultad que puedan presentar. Tenemos nuestra plataforma virtual, donde se cuelga todo el material de la asignatura para que los alumnos lo tengan disponible. Realizamos actividades, tanto grupales como individuales, para fomentar también ese trabajo en equipo. Las exposiciones orales, para que los alumnos poco a poco pues, bueno, vayan cogiendo ese hábito de hablar en público. Y, por supuesto, pues, bueno, la forma de evaluar que tenemos esos conocimientos es a través de los exámenes, que en función de la guía docente de cada asignatura, pues será de una manera u otra. Volviendo un poco al punto anterior, cuando os comentaba que el criminólogo no es CSI o no hay que equipararnos con CSI porque es otra profesión, sí es verdad que el criminólogo realiza algunas tareas o algunas actividades que están cercanas, ¿vale?, que son más cercanas, como por ejemplo el análisis de riesgos y amenazas concretas o analizar tipologías delictivas específicas. Por ejemplo, a través de una tipología más general, como puede ser los agresores, dentro de los agresores se realiza una taxonomía de agresores sexuales, agresores de menores, agresores de mujeres adultas, etc. Investigaciones de los delitos, conductas antisociales, estos comportamientos que llevan a algunas personas a vulnerar los derechos y la libertad de los demás, y técnicas de investigación forense y policial, por ejemplo, la tanatología, la toxicología, dactiloscopia, el estudio de balística o informática forense. Además del análisis de los factores criminógenos, de todos aquellos factores que hacen posible o que facilitan que se
que dé lugar una agresión o un crimen. Pero recordad, el criminólogo no es CSI, ¿vale? Hago especial remarque en esto porque la criminología es mucho más que CSI, ¿vale? Aquí os presento esta figura que se conoce como el triángulo del delito o el triángulo de la criminalidad, que no es más que ejemplificar un poco lo que estamos hablando, ¿no? El triángulo del delito trata de explicar cómo y cuándo ocurren los delitos, ¿no? Para ello tenemos esta figura donde simplemente nos muestra que el crimen sucede cuando el autor y la víctima, posibles autores o víctimas, se reúnen se reúnen en un lugar y en un tiempo concreto en ausencia de una vigilancia, ¿vale? De un guardián. La parte interior que os muestro ahí serían los elementos necesarios para que se produzca el delito, es decir, que haya un agresor que esté motivado para agredir o para cometer un delito, que haya una víctima que sea el objetivo de esa persona agresora y, por supuesto, que haya un lugar, un espacio en el que se provoque ese delito. Los demás elementos son los elementos que se denominan de control para evitar este delito, que sería la figura del guardián. La figura del guardián entendemos que su ausencia lo que ofrece es una oportunidad delictiva, ¿vale? Por eso es importante esta figura. Otros elementos que nos presenta el triángulo del delito es la figura del controlador, del infractor. ¿Qué es eso del controlador? Pues aquellas personas que están cerca de ese agresor, que le conocen y que ejercen un control sobre sus actos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los padres, de los familiares, que hacen una figura de aporte y de soporte a esa persona para evitar ese comportamiento delictivo. Y en el otro lado tenemos el responsable del lugar, es decir, aquella persona que controla ese espacio y controla el comportamiento que se da en los distintos espacios, como puede ser la figura de un guardia de seguridad en un centro comercial o puede ser la figura del policía, ¿no? Esta teoría es una de las bases en criminología. Es importante entender que más allá de lo que se pueda producir en un crimen real, todos siguen un mismo patrón. Es decir, siempre tiene que haber una persona que esté motivada a cometer un delito, una persona que va a ser la posible víctima y un lugar que el agresor o el criminal considera idóneo para cometer ese delito. ¿Por qué los criminólogos se nos asemeja o se nos equipara con CSI? Bueno, pues como sucede en muchas ocasiones, nuestra profesión se ve distorsionada a causa de numerosos programas de televisión donde, bueno, al final siempre se habla de muchos casos y participan personas que realmente no son especializadas. Gracias también a las películas y a las numerosas series que están alojadas en las plataformas que vemos hoy en día, de asesinatos, asesinos en serie, psicopatía, etcétera. Y, por supuesto, las noticias, ¿no? Con información muchas veces sesgada de lo que es realmente la profesión. La criminología al final tiene que ser una ciencia que sea comprensible por todos y para todos. Por eso os comentaba al principio que lo que intentamos desde el Colegio de Criminólogos, por nombraros algo, y desde aquí, desde el grado de ser, es realizar una labor pedagógica y enseñar un poco al mundo nuestra labor y nuestra profesión. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinar, lo que comentábamos antes, ¿no? Bebe de otras fuentes. Lo que hace es encargarse de estudiar el delito. ¿Por qué se producen los delitos en una zona concreta, en un barrio concreto o en una ciudad más que en otra? Estudiar también al delincuente, sobre todo para trabajar luego posteriormente en materia de prevención. Necesitamos saber qué patrón guarda ese delincuente y qué rasgos de personalidad y criminógenos tiene. Por supuesto, estudiar a la víctima, como he comentado antes, porque nos va a dar mucha información para posteriores delitos.
y el control social, fundamental. La función principal de la criminología es su labor preventiva. No nos sirve de nada estudiar al delincuente si no enfocamos este estudio en prevención. Muy importante esta prevención del delito. Bueno, pues hasta aquí la parte que venía a exponeros sobre este grado. Espero que haya quedado un poco más claro a lo que realmente nos dedicamos. Es una carrera que es muy amplia, donde se tienen conocimientos, ya os he dicho, propios de la materia de derecho, parte de psicología y parte propia de criminología, con lo cual abarca muchas ciencias. Y al final de lo que se trata es de realmente vender un poco nuestra profesión y de que la gente sepa realmente a todo lo que nos podemos dedicar. Y esta parte es la que os va a presentar mi compañero Ricardo, que es un especialista en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y bienvenido, Ricardo. Te cedemos a ti ahora toda la palabra para que nos cuentes más sobre qué es ser criminólogo. Vale, pues muy buenas tardes. Yo soy Ricardo Arrate. Lo que voy a hacer en principio, porque hemos tenido un problemilla con el tema de la presentación de Blanca. Sí, hemos tenido un problemilla, Blanca. No te preocupes, que lo vamos a solucionar ahora mismo. Y lo que voy a empezar es a presentaros lo que es el triángulo de la criminalidad, para que podamos repasar un poquillo todo esto y que podamos hacernos una idea realmente de lo que es criminología. Yo lo que sí que voy a hacer también es, no solo me voy a centrar en el rol del dentro de la investigación policial, porque podemos hacer mucho más que dedicarnos única y exclusivamente al tema de policía, de investigación policial o incluso de administración pública. Entonces, por eso le voy a dar una visión un poquito más global, pero voy a repasar también el tema este que estábamos viendo del triángulo del delito, el triángulo de la criminalidad, para que nos podamos hacer una idea de todo esto y que comprendamos que realmente no nos referimos solo a delitos, sino nos referimos de forma genérica a seguridad. Y nuestra principal se prende seguridad, y veréis que el criminólogo tiene un campo amplísimo en el que podemos trabajar. Entonces voy a poner la presentación, voy a ver si puedo retomar el triángulo a ver si puedo la presentación la compañera, y a partir de ahí lo tomamos. Dame un segundito que voy a intentar conectarme a la presentación. Vamos a ver, lo ponemos por aquí, le damos aquí. Vale, vamos a ver, diapositiva, pantalla, ventana, ponemos toda la pantalla, ventana, nos vamos aquí, la compartimos esta, le hacemos la presentación. Vale. Y a ver si me pasa, yo creo que me pasa exactamente lo mismo. A ver. Si yo paso la diapositiva, como que se queda enganchada otra vez. Vale. A ver cómo lo podemos hacer para que esto vaya andando. Aquí. A ver si desde aquí, aunque estaba un poquillo que se nos había solapado un poco, pero yo creo que... Vale, mirad, aquí lo tenemos. Esta es la presentación de la que aclava. Pero vosotros no la veis tampoco, por lo que veo. A ver si... Vale, va andando. Perfecto. Bueno, se ha desconfigurado un poco, pero yo creo que lo podemos ir viendo. Efectivamente, este es el triángulo del delito, el triángulo de la criminalidad, en el que comentaba Blanca, en el que vemos el delito en el centro y que está rodeado de una serie de circunstancias para que se suceda. Tienen que coincidir todas esas circunstancias para que se dé el delito. Es decir, tiene que haber un lugar, tiene que haber un agresor, tiene que haber una víctima y tiene que haber una ausencia de vigilancia.
vigilante o guardián. Si falta alguno de estos elementos, lógicamente el delito no se va a producir, ¿vale? Entonces, teniendo esto como base principal, lo que estábamos diciendo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, cuál es nuestro rol dentro de la investigación policial. Ha presentado también en Blanca, nos decía que estas son las tareas principales que podíamos hacer dentro de lo que es la investigación policial, es decir, podíamos hacer análisis de tipologías de delitos concretos, investigaciones de delitos, conductas antisociales, pero que todo esto al final es lo que cuando hablamos o cuando vemos en televisión, cuando vemos en periódicos o cuando vemos en cualquier tipo de prensa, lo que hace que principalmente nos confundan con lo que es el CSI. Nosotros casi preferimos que nos confundan con mentes criminales porque creo que es va más orientado a lo que hacemos nosotros que con CSI. Sí es cierto que el criminólogo puede desempeñar funciones concretas de criminología, que es al final lo que hace CSI. Lo que pasa que, como en otros muchos campos, lógicamente tendríamos que realizar una especialidad orientada a esta tarea. ¿Qué es lo que voy a ver o qué es lo que os voy a presentar yo? Pues os voy a presentar cómo podemos colaborar, cómo podemos participar, en qué podemos trabajar los criminólogos dentro de lo que es tanto del ámbito público como el ámbito privado, ¿vale? Dentro del ámbito público creo que es por todos conocidos lo que es la parte principal, que es fuerzas y cuerpos de seguridad. Y aquí, quizás sea por deformación profesional, cuando se habla de fuerzas y cuerpos de seguridad, casi todo el mundo lo asocia directamente con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional. Bueno, pues yo pertenezco a la Policía Local y digo que también tenemos una tarea muy importante que hacer dentro de los criminólogos, dentro de este ámbito de la administración local. Somos un cuerpo que estamos muy cerca del ciudadano, ¿no? Somos un cuerpo que nos dedicamos a hacer prevención en cuanto a seguridad vial, educación vial, y a partir de ahí empezamos a tomar contacto con el ciudadano desde una edad joven. A partir de ahí vamos a aumentar ese contacto en la labor de prevención en institutos y en secundaria, en la que empezamos ya a tratar el tema, por ejemplo, y lo digo en mi caso en concreto, con el tema de la tecnología, el tema de la ciberdelincuencia, sobre todo ciberbullying, sexting, todas estas nuevas formas, por decirlo de alguna forma, de cometer delitos, de acosar a compañeros, a otras personas, en las que nosotros también tenemos mucho que decir y en las que tenemos mucho que enseñar para prevenir. Cambiando ya desde lo que es la seguridad propiamente del delito, vemos que también tenemos esa posibilidad de trabajo en protección civil en emergencia, creando esos planes de emergencia, esos planes de protección que se pueden dar a cualquier nivel. Por supuesto, también en agentes forestales, en justicia dentro del campo de la peritación, colaboración con jueces y fiscales a la hora de hacer peritaciones, ya no solo dentro del ámbito delictual, sino también dentro de lo que se denomina también la criminología vial, es decir, los accidentes de tráfico. Ahí tenemos también un campo muy importante en el que podemos trabajar. En instituciones penitenciarias, sobre todo para ver la posibilidad de reincidencia, ese riesgo de reincidencia de la gente que está en prisión, hacer con ellos tratamiento, pero no solo, y vuelvo a decir lo mismo, en el ámbito del delito conocido como el tema del robo, el hurto, el asesinato, sino también otros delitos que se consideran como menores, que se pueden considerar como más sociales, como es el tema de las conducciones sin carnet de conducir, el tema de lo que decía antes de la criminalidad vial, la posibilidad de reincidencia de estos conductores a través de programas como los conocidos los TASEVAL, que son programas de reeducación en seguridad vial. Por supuesto, tenemos, pues bueno, Blanca lo acaba de ver, el tema de la docencia, investigación. Y cuando digo investigación ya no me refiero a la investigación del delito, sino que me refiero a la investigación científica literaria, es decir, a desarrollar programas de investigación con desarrollar nuevos programas y, por supuesto, como que no, en las políticas de seguridad. En este caso, y estamos en el ámbito de la parte pública, en políticas de seguridad pública.
Dentro del ámbito privado, pues también se encuentra aquí lo que se llama la criminología corporativa, que al igual que la criminología vial, es un área emergente en la que nosotros también podemos participar, podemos colaborar y tenemos mucho que decir dentro del tema de los directores de seguridad, dentro del compliance, en urbanismo con la criminología ambiental, docencia e investigación, lógicamente, también dentro del ámbito privado y dentro de las políticas de seguridad privada de las empresas, pues por supuesto ya veremos poco a poco cómo lo vamos a ir desarrollando y qué es lo que podemos decir aquí. Vale, pues en el tema de... En el tema de la evaluación, bueno, en el tema del público, en el tema de público y privado, bueno, antes de entrar aquí directamente, sí que me gustaría que, bueno, esto no es una charla magistral, ni esto es un taller en el que los ponentes sabemos de todo. Entonces, lo que sí os agradecería, dado que vamos a ver todo este ámbito de trabajo que tenemos, tanto público como privado, sí que os agradecería que o bien a través del chat o bien a través de levantar la mano, que nos pudierais parar. Nosotros estaremos encantados de intentar solucionar vuestras cuestiones y, lógicamente, si las sabemos, os contestamos y si no, la apuntamos y os contestaremos vía correo electrónico o por otro medio para dar satisfacción a vuestras inquietudes, ¿vale? Entonces, estoy aquí deseoso, ya estoy esperando, casi hasta nervioso de que me preguntéis y sobre todo que la preguntéis a Blanca también, que es la parte de psicología criminal, que yo creo que ahí es una parte muy, muy interesante. Miro para allá porque está ella, no creáis que es porque estoy mirando al vacío, ¿vale? Sino que, a ver, Noel dice, buenas tardes, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿qué tipo de labor podemos realizar? Vale, pues mira, Noel, te cuento. Dentro de fuerzas y cuerpos de seguridad, como te he dicho, tenemos dos posibilidades o incluso tres. La primera es que es el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para acceder se puede acceder de dos formas, es decir, puedes acceder directamente como policía, lo que es la escala básica, o puedes acceder a escala ejecutiva directamente como mando. Dentro de la escala básica, nuestro trabajo sería, por nuestros conocimientos que podríamos aportar a nuestros compañeros, las ideas que nosotros, los conocimientos que nosotros tenemos, y desde la parte ejecutiva, pues bueno, ya podríamos entrar dentro de lo que son las especialidades del cuerpo. Lo que pasa que, lógicamente, como te puedes imaginar, en estos casos la experiencia es un grado y tendrías que, en principio, aparte de tener tu formación teórica, tendrías que ganar esa experiencia para poder trabajar en cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente toda esta gente trabaja en laboratorios y, además de tu parte de criminólogo, que tienes tu conocimiento teórico, tendrías que tener tu especialidad, bien sea en grafología, bien sea en balística, bien sea en anatomía forense, bien sea en perfilación criminal, bien sea en la utilización de herramientas SIG, es decir, de cartografía y mapas del, ¿vale? Esto tanto en Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía, como en Guardia Civil. En el caso de las policías locales, quizá, por lo que he dicho antes también, sea un poquito más fácil. ¿Por qué? En policía local, en casi todos los ayuntamientos, está la parte de educación vial de los colegios. Aquí tenemos una labor preventiva importantísima dentro de lo que es la criminología vial y es donde podemos orientar a los chavales precisamente a evitar todo este tipo de problemas que podemos tener relacionados con los delitos contra la seguridad del tráfico. Por otro lado, también les podemos enseñar también el tema de cómo utilizar las tecnologías. Existe en los que también participa Policía Nacional y Guardia Civil lo que se llama el plan director, los agentes tutores, en los que desde esta figura del policía intentamos estar cerca de los chavales para enseñarles cómo evitar todas esas conductas que nos pueden llevar por el mal camino. También lo podemos hacer a través de, y te lo digo porque así lo conozco yo con otros compañeros de otros ayuntamientos, a través de redes sociales y a través de programas de radios. En el caso de Villalba existe un pequeño programita, una cuña que tenemos los viernes de un cuarto de hora en el que hablamos de todos estos temas. Hemos estado hablando del tema de pandemia porque, lógicamente, las clases de educación vial las teníamos paradas, pero bueno, hemos hablado de todos estos temas. Con lo cual, como puedes ver, nuestra aportación dentro de fuerzas y cuerpos de seguridad es amplísima. Podríamos estar hablando únicamente de esto durante esta
hora y bastante más tiempo. Pero bueno, creo que así, de forma escueta y resumida, creo que he podido contestarte a lo que preguntabas. Si no es así, dímelo y si quieres saber algo más en concreto, pues te lo intento solucionar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más antes de que continúe con la presentación? Bueno, pues os vuelvo a decir, cuando queráis, lo dicho, me paráis, preguntáis y yo os voy. Buenas tardes, ¿es una carrera de números o de letras? Buf, 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 buf. Esto es como preguntar, no sé, te cuento. En principio, criminología está considerada como una ciencia social y en principio podemos considerar que es una carrera de letras. El problema que tenemos es que, lógicamente, nosotros trabajamos con estadísticas y, lógicamente, números vas a tener, trabajas con muestras, trabajas con población, trabajas con... Entonces, te vuelvo a decir lo mismo, dentro del punto de vista de Policía Nacional, Guardia Civil, si entras en una parte que es lo que es la parte criminalística del grado, lógicamente tendrás que estudiar la parte de ciencias también, es decir, ahí tendrás que estudiar también lo que decíamos antes, balística, y la balística, lógicamente, no te creas que esto es ves la bala y ya sabes de qué pistola ha salido o de qué revólver ha salido el proyectil. En tema de grafología, 3/4 de lo mismo. Es decir, ha dicho Blanca, somos una ciencia interdisciplinar. Entonces, dependiendo al área que te quieras especializar, pues puedes coger más un área tirada al tema de ciencias que un área más encaminada al tema de ciencias sociales. ¿Sí? Dame un like o una cosa de estas para que vea que te ha gustado lo que te he contestado. Si no, pues vale, ¿nos sirve este grado para nos sirve este grado de para cualquier otro país? Bueno, pues esto me imagino que será como con todo. Todo depende de los convenios que tengamos firmados en España con otras universidades y que se te haga el reconocimiento de grado. Lo que pasa que también te digo una cosa, que al final, por lo tanto, con el bachillerato social, no, ¿verdad? Ahora contesto a eso, Marta. Nos sirve el grado de criminología para cualquier otro país. Lo que decía, todo depende del tema de los convenios que tengamos firmados con otros países, sobre todo a nivel de formación. Lo que sí que tenemos claro, y yo creo que es una cosa que suelo repetir muchas veces a la gente, muchas veces cuando nos ponemos a estudiar lo que nos interesa es tener un grado, luego un máster, luego otro máster y más máster para tener muchos máster. Mira, aquí de lo que se trata es de que te formes, que tengas una formación, que vayas orientado hacia lo que tú quieres hacer y que no diversifiques mucho, porque si no, al final, como decían los abuelos, aprendí de mucho, maestro de nada. ¿Qué es lo que puedes conseguir? Si tú cambias de país, lo que puedes conseguir es que con tu formación lo que puedes hacer es decir que tienes esa formación y a lo mejor no puedes entrar dentro de un cuerpo de seguridad, pero sí puedes entrar dentro de una empresa en la que tu formación sea valorada y que sea tenida en cuenta para desarrollar esa otra parte de la criminología que estábamos hablando, que es el ámbito privado, ¿vale? Entonces, por lo tanto, puedo acceder con el bachillerato social. A ver, esto es un grado, como grado que es, entiendo que se necesita tener la selectividad o tener aprobado el segundo grado superior de formación profesional para que te hagan la convalidación correspondiente y puedas acceder a un grado universitario. Creo que es así. Más cosas. ¿Sigo? Vale. Pues si no tenéis nada más por ahí, voy a seguir porque, fijaros, llevo una diapositiva y más. ¿No hay nada más? No. Vale, de momento no hay más. Vale. Lo que decía, vale, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos, como hemos visto, en los dos ámbitos que trabajamos? ¿Qué podemos hacer en en ambos ámbitos? Ya se me traba hasta la lengua. Pues podemos hacer evaluación de programas, podemos hacer políticas y programas sociales, se pueden hacer guías de reincidencia, valoración de reincidencia de delitos, podemos ver la eficacia, efectividad y eficiencia de nuestros proyectos y de nuestros programas, hacer revisiones y metaanálisis de programas que se hayan hecho en otros sitios para ver si los podemos implementar en nuestra empresa o en nuestro cuerpo, bien sea policía, cualquiera de los cuatro. Se me olvidaba el tema de las policías autonómicas. No quiero que nadie me pegue, que también, por supuesto,
tenemos cabida en el tema de policías autonómicas y luego, por supuesto, lo que comentaba antes, el tema de investigación científica, entendiendo, como he dicho, no investigación científica desde el punto de vista de criminalística, sino en la investigación científica desde el punto de vista de ciencia social, desde investigación científica literaria, donde, como preguntaba la compañera antes, me parece que era Marta, si teníamos que estudiar matemáticas o no, si teníamos que ver números, pues como puedes ver, aquí vamos a trabajar con poblaciones y muestras, lógicamente ahí hay números, y en cuestión de victimización, que es exactamente lo mismo, tenemos que sacar tantos por cientos, tenemos que sacar líneas de regresión, tenemos que sacar medias, medianas, todo esto lo que es esta parte de estadística, vamos a trabajar con ello. Venga, animaros, que ya nos queda poco, animaros a preguntar, que a mí me gusta más que soltaros aquí la charla. Venga, seguimos dentro del ámbito público y privado, seguimos diciendo políticas de seguridad, percepción de inseguridad y miedo al delito. Esto es muy importante, pero ya no solo de cara al tema de seguridad, entendida la seguridad como delito. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, vosotros podéis vivir en un barrio que puede estar, lo que nosotros llamamos los criminólogos, puede estar etiquetado como un barrio peligroso, y sin embargo vosotros en vuestro barrio os sentís perfectamente, os sentís plenamente seguros, y puede que tengáis algún amigo que dice, no, yo te prefiero esperar en la puerta del metro, que yo a tu casa no me acerco, que me da mucho miedo, yo eso no lo quiero hacer. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la percepción, esa sensación que tiene con relación a vuestro barrio es una percepción de inseguridad, cuando realmente ese barrio, a lo mejor por estadística, por datos, no es tan inseguro. Eso es lo que se llama la paradoja del miedo al delito. Tengo miedo al delito en un sitio en el que, vistas las estadísticas, no se produce tal índice de delitos como para que pueda ser denominado peligroso. ¿Qué es lo que también estudiamos? La calidad de vida urbana, la cohesión social, la relación que existe entre grupos, sobre todo en aquellos barrios en los que hay un índice de inmigración, un índice de nacionalidades muy diferente, y en el que los diferentes grupos tienen que convivir y coexistir. Vemos también el tema de políticas de seguridad, de cómo se respetan o no el tema de derechos humanos, el tema de policía, y ya no el tema de policía como fuerzas y cuerpos de seguridad, sino como modelos policiales, que son cosas totalmente, no totalmente diferentes, pero no tienen que ver lo que es un cuerpo de policía con el modelo de policía. El modelo policial es el modelo que sigue un cuerpo de policía a la hora de desarrollar su trabajo. Pero como en casi todos los sitios, lógicamente los modelos policiales, aunque teóricamente son puros, sí que desarrollan diferentes estrategias que a la hora de ser recogidas por los diferentes cuerpos de policía, no las cogen plenamente, sino que van cogiendo de cada modelo la parte que les interesa para la población en la que trabajan, de forma que puedan llegar a ser eso que conocemos, una policía cercana, una policía comunitaria, una policía que está orientada a la resolución de problemas, una policía que está orientada a un objetivo en concreto. Y como no, podemos poner nuestro granito de arena en el tema de seguridad privada. Vale, pues en el ámbito público, pues creo que además podemos tener mucho que decir en el tema de la justicia, lo que se denomina justicia restaurativa. Todo esto que hablamos muchas veces de mediación, de resolución de problemas, reparación del daño. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que muchas veces los que han estudiado Derecho lo saben, los que están estudiando Criminología también, lo que se pretende en el último caso es que el derecho penal, que el juicio sea lo último que se utiliza. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esto? Intentamos mediar, intentamos solucionar los problemas antes de llegar al juez. Ya los jueces, ya de por sí los tribunales se encuentran bastante saturados como para que nosotros, por pequeños delitos, por pequeñas incidencias, los saturemos más todavía. Hay muchas veces que a lo mejor dicen que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, o un buen acuerdo que un mal juicio, dependiendo cómo lo veamos, pero creo que ahí tenemos también mucho que decir, es decir, sobre todo en lo que es policía administrativa, se está viendo también la posibilidad de implementar lo que se denominan los trabajos en beneficio de la comunidad, sobre todo
para el tema de menores infractores, en las que los responsables son responsables últimos y sobre todo económicos son los padres, en el poder encontrar esa solución en la que si me pintas la pared de mi casa, lo que voy a hacer es restaurártela a su situación inicial mediante ese convenio que vamos a firmar con la víctima, en el que dice, mira, yo te lo he pintado, yo te lo he grafiteado, yo te lo restauro a su situación inicial. Lo que decía, criminología administrativa, todo lo relacionado con todo esto de ordenanzas municipales, todo el tema relacionado con absentismo escolar, todo esto relacionado con menores en riesgo de exclusión. Bueno, yo os digo que el ámbito, cuando hablamos, nos centramos generalmente en el ámbito del rol como del policía, pero del policía de CSI, lo que nos ha dicho Blanca, que no somos eso, es decir, somos eso, pero en una parte, pero no somos principalmente eso, somos muchas más cosas, ¿vale? No os veo muy animados, yo no sé si es que no me estoy explicando bien, no sé si es que hablo demasiado o demasiado deprisa y nos da tiempo a escribir, pero yo me paro otro poquito y os doy pie para que si tenéis cualquier tipo de pregunta me podáis preguntar. Y ya os digo, a mí o a Blanca, que me está mirando aquí, que me ha levantado la mano, a mí también, ¿no? Pero bueno, que ahí está. Venga, animaros. Venga, más en el ámbito privado, que seguro que lo habíais oído muchas veces también, el tema de criminología, el director de seguridad, el detective privado. Sí, sí, podemos desempeñar esas funciones, pero tenéis que tener en cuenta que tanto para director de seguridad como para detective privado se necesita una habilitación complementaria. Es decir, con el título de criminólogo no puedes desempeñar estas funciones directamente. Sí que puedes desarrollar o puedes colaborar en el trabajo que se desarrollan estos compañeros, pero no puedes ser un director de seguridad o un detective privado propiamente dicho, porque necesitas una habilitación especial. Podemos desarrollar trabajos de compliance, podemos trabajar y colaborar en centros deportivos por el tema de violencia en el deporte, podemos figurar como asesoramiento policial y en las administraciones públicas en cuanto a las políticas de seguridad, asesoramiento judicial como peritos, el tema de urbanismo que comentaba antes, el tema de criminología ambiental, para las empresas. Todo esto mismo que, si os dais cuenta, tenemos empresas relacionadas con todos estos campos. Ahí también podemos trabajar asesorando a estas empresas. Dentro de los departamentos de seguridad, pero no solo en lo que podemos entender como ese departamento de seguridad que nos preocupamos por las cámaras, que nos preocupamos porque no nos roben, no, podemos ir incluso un poquito más allá, es decir, nos tenemos que preocupar no solo por el daño que nos pueden hacer los de fuera, sino también incluso por el daño que nos pueden hacer los de dentro, esos que se denominan insider, esos que tenemos ahí, que necesitaría para poder ser detective privado. Termino con esto y te contesto ahora mismo, Andrea. Lo que decía, eso que se denominan los insiders, esas personas que se introducen en nuestras empresas precisamente para conocer cómo funcionamos. Se podría con la criminología trabajar temas como antiterrorismo y labores de inteligencia a nivel nacional e internacional. Por supuesto, Noel, también te contesto ahora. Termino con esto y os contesto a los dos. El tema de auditorías internas, importantísimo, importantísimo, y además está ahora mismo en un auge impresionante. El tema de la ciberdelincuencia, el tema de ciberdelitos, ahí tenemos un campo impresionante, pero desde su origen, es decir, desde la prevención, como he comentado antes con los chavales en los colegios, hasta el tema de, como me está preguntando Noel, al tema de labores de inteligencia, es decir, análisis de redes sociales, análisis de correos electrónicos, análisis de toda esta información, no voy a decir información, todos estos datos que están colgados por ahí por las redes y que nosotros los tenemos que convertir en información y, por supuesto, en inteligencia para poder establecer nuestras medidas preventivas y nuestras estrategias de afrontamiento de estos riesgos y estas amenazas. Veo que voy muy deprisa, yo enseguida me acelero, me emociono con todas estas cosas, te contesto. ¿Qué se necesitaría para poder ser detective privado? Pues ahí, como he dicho antes, se necesita un curso especial
que igual que el de detective el de director de seguridad, que se puede hacer o bien a través de las comisarías correspondientes de Policía Nacional o bien a través de centros, creo que aquí en ESER también lo tienen, lo desconozco, pero a través de centros privados se puede alcanzar la formación tanto de director de seguridad como de detective privado. Ya te digo, es una formación complementaria. Temas de antiterrorismo, por supuesto, es decir, nosotros estamos, y esa es la parte que decíamos de los números y también de la parte de social, estamos acostumbrados a trabajar precisamente con todo eso, a analizar datos, importantísimo para el tema de antiterrorismo. Nos enseñan de una forma muy básica a trabajar con todas esas herramientas que se oyen por ahí ahora mismo en Internet, que es el Humming, el Oming, que son todas estas, coger esos datos que están en abierto en las redes sociales para que nosotros podamos sacar esas inteligencia y poder sacar esos datos y poder llegar a establecer esas medidas preventivas, incluso descubrir si se está produciendo incluso captación de gente para determinadas redes, como comentabas, terroristas, o incluso para hacer el tema de sexting, el tema de ciberbullying, el tema de captación de menores, pornografía infantil, todas estas cosas a través de estas herramientas, de esta búsqueda selectiva a través de las redes sociales. Sabemos lo que tenemos que buscar y estamos preparados para ello. Que me quedan 3 minutos, podéis pararme cuando queráis, yo sigo corriendo aquí con las diapositivas y lo vemos. Esto es lo que acabo de decir ahora, es decir, que el criminólogo no solo puede participar en esta parte que decíamos de prevenir los delitos y comportamientos que se cometan contra la organización, sino también por los componentes de la organización. Es decir, todos sabemos que yo soy muy bueno hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros también tenemos que prevenir que podemos tener algún empleado que no sea todo lo leal o todo lo fiel que a nosotros nos gustaría, y lógicamente también tenemos que estar preparados para ello. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues de la misma forma que trabaja la policía, es decir, la policía trabaja en su ámbito, que es el ámbito público, el ámbito de los delitos de ámbito público, y las empresas vamos a trabajar en el tema de los delitos de ámbito privado. ¿Cómo? Pues haciendo el análisis del riesgo, provocando esa seguridad patrimonial que tenemos que hacer para nuestros productos, para nuestros empleados. Al final, la prevención de riesgos laborales también es un ámbito en el que tenemos que mirar nosotros por nuestros empleados, tenemos que mirar que todo nuestro entorno sea seguro. Bueno, al final ya os digo que tenemos ahí un campo de trabajo amplísimo donde podemos trabajar, incluso en el propio diseño de nuestro entorno, no solo el diseño de nuestras cámaras de seguridad, de nuestros edificios, sino el propio diseño de nuestros despachos, eso de que tengamos despachos abiertos con cristaleras transparentes, todo eso, aunque muchas veces nos da esa pérdida de intimidad, sí que nos da, por otro lado, esa ganancia de seguridad, porque vemos que cualquier cosa que nos pudiera pasar, ya no voy a decir que nos vayan a robar, pero que en un momento determinado estás en casa, te da un golpe de calor, tienes un desvanecimiento, cualquier compañero que está por la zona, pues lógicamente también te puede echar una mano, y eso no deja de ser más que criminología ambiental, no deja más que ser que esa prevención que podemos tener de seguridad de cara a nuestros empleados. Seguimos diciendo, todo esto es lo que estamos hablando, el tema de pérdidas y de contingencia en la empresa, seguridad perimetral, cadena de suministro, los transportes, logística, importantísimo la logística, pero no solo ante la posible pérdida de productos en el trayecto, sino lo que estamos hablando también de lo que se denominan accidentes in itinere, y vuelvo a retomar el tema de criminología vial, donde estamos viendo que tenemos mucho que decir y que tenemos mucho que aportar. Tenemos que ver el tema de la capacitación de personal, tenemos que formar a nuestros empleados en esa cultura de la seguridad que al final va a redundar en beneficios para nuestra empresa. Y sigo corriendo, que me queda solo una transparencia en la que aquí, es decir, recordatorio, pues esto es una adaptación, he puesto una pequeña modificación ahí en la que dice que al final en todas las
sociedades modernas, los políticos, los funcionarios, todo tomador de decisiones tiene que tener un criminólogo a su lado. Sí, sí, tiene que tener un criminólogo a su lado. Somos una especie en la que nos podemos desempeñar o podemos trabajar en muchos campos porque lo que estamos haciendo es trabajar desde muchos puntos de vista. Somos los que estamos investigando a nivel nacional e internacional, estamos viendo las propuestas que hay en otros campos y en otros países y todo eso lo apoyamos con datos y lo apoyamos con la evidencia. Y eso para los CEO, eso para los jefes, eso para los políticos, eso para los policías, es importantísimo, tener datos basados en la evidencia. Y con esto yo creo que termino y ya la voy a dar a ahí tengo aquí una pregunta, ahora mismo hablo contigo, Montserrat, que ya veis que me enrollo como eso, pero por favor, criminólogo no es CSI, porfa, no es CSI. Venga, Montserrat, deprisa y corriendo que ya me está regañando Iciar. Soy Montserrat y provengo de Ecuador, sé que hay diferencia entre criminólogo y criminalista, ya que cada uno tiene su propósito, pero se complementan entre sí. Y mi pregunta va ambientada en relación entre ambas por todo lo que ha mencionado usted. Efectivamente, a ver, nosotros trabajamos codo con codo. Tú puedes estudiar, por ejemplo, biología y entrar dentro de un departamento de criminalística de la policía, ¿vale? Pero a ti te va a faltar ese plus del concepto de seguridad. Sí que vas a tener ese plus, ese conocimiento de la biología propiamente dicho, de ese taller, pero no en seguridad. Igual que yo me voy a tener que especializar en biología si quiero entrar en esa parte de la criminología criminalística, a ti te va a tocar especializarte en la parte de criminología. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que nosotros somos interdisciplinares. Hemos tocado algo de biología y creo que nos podría ser un poquito más fácil a que vosotros os podáis introducir en la parte de seguridad, que en biología no tocáis nada. Muchas gracias a ti, Marta. Y bueno, Iciar, te dejo ahí. Ya ves que a mí me falta tiempo siempre, no sé cómo lo hago. Tengo mucho rollo, lo siento. Muchas gracias a ti, Ricardo. Para nada, nos encantaría seguirte escuchando más horas todavía. Así que, bueno, a todos los que nos acompañaron hoy, a todos los chicos, chicas, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado la charla, que les haya sido interesante. Gracias a Ricardo y a Blanca por darnos toda su visión de lo que es el criminólogo. Y bueno, les he dejado en el chat un pequeño mensaje que ha quedado ahí un poco agrupado, pero bueno, si quieren saber más con nosotros pueden contactar ya sea a Álvaro Santamaría, que es el coordinador de criminología, que no nos pudo acompañar hoy, o escribirme a mí también, que soy la coordinadora de Derecho y Criminología, que eso es otra charla ya aparte que va junto con esta, pero distinta, o llamarnos al teléfono que tienen ahí. Así que muchísimas gracias. Espero que se animen a ser criminólogos con nosotros en ESET. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.